Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. Esta noche lo he titulado En Jesús. La necesidad más grande del ser humano. La necesidad más grande del ser humano. Job, capítulo 22, versículo 21. Dice así la bendita palabra de Dios. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Mire, una de las cosas más necesarias, más primordiales en el ser humano, es tener un conocimiento del Dios al que le servimos. Pero no un conocimiento simplemente académico, no un conocimiento simplemente histórico, sino un conocimiento espiritual y salvador del Dios a quien nosotros creemos. En esta semana que nosotros con mi esposa estamos haciendo o hacemos siempre los devocionales en la mañana y en la noche, en la parte que me corresponde a mí hemos llegado a Éxodo capítulo 20. ¿Saben de qué trata Éxodo capítulo 20? De los 10 mandamientos. Y algo bien importante que me llama mucho la atención, nosotros leemos por allá en Deuteronomio 6 un mandamiento grandísimo que es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿cierto? Y leemos por allá cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo que cuál es el principal mandamiento. ¿Y cuál dice? ¿Cuál cree que dice? El principal mandamiento, él se remite a Deuteronomio, ¿cierto? Y dice, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero cuando nosotros llegamos a la ley dada por Dios y leemos el primer mandamiento, no encontramos allí. ¿Por qué será? ¿Por qué razón será? ¿Cuál es el primer mandamiento que encontramos nosotros en el Decálogo, en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo? Correcto. El primer mandamiento que Dios le da a su pueblo no es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y mira lo interesante, el primer mandamiento que Dios le da es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué razón escribió allí y no está ese mandamiento que nos han enseñado a nosotros en la tradición como el primer mandamiento de la ley de Dios? A nosotros en la tradición secular, la tradición católica, nos han enseñado que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Resumido, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si vamos a las tablas de la ley, no encontramos ese mandamiento allí. Como primero, encontramos no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso, iglesia, es que un conocimiento espiritual y salvador de Dios es la mayor y más grande necesidad que tiene el ser humano.
Muchos teólogos llegan a la conclusión de que la más grande idolatría ocurre los domingos en la mañana en las iglesias, en cualquier iglesia. ¿Por qué? Y no solamente los domingos en la mañana, sino cada vez que el pueblo se reúne a rendir adoración pública al Dios escritural. ¿Por qué? Porque cada uno quiere adorar y va a servir a Dios con una imagen de Dios que ya tiene prefabricada en su mente y en su corazón. Entonces está adorando ¿a quién? A un Dios ajeno, a un Dios totalmente desconocido. Para yo llegar a ese mandamiento donde Dios le dice también a Moisés por allá en Deuteronomio, mucho después de que le da las tablas de la ley, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y que esas cosas las repetirás a tus hijos. Para yo llegar a ese punto, ¿qué es necesario hacer primero? Conocer a ese Dios santo. Tener un conocimiento, ¿para qué? Para que cuando yo llegue a la congregación vaya a adorar es a ese Dios que se ha manifestado a través de la Escritura, a través de la palabra. Por eso esta semana que analizábamos ese primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay una pausa allí, como diciendo: mire, lo importante es que ustedes sepan quién soy yo, conozcan mi carácter, me conozcan como yo me les he dado a conocer a través de su palabra. Si no, todo el tiempo estaremos adorando a un Dios ajeno. Así lo llamemos Jehová, así lo llamemos Yahvé, así lo llamemos Cristo. Pero si no es el Dios conforme está descrito en las Sagradas Escrituras, estamos cometiendo idolatría. Estamos cometiendo idolatría. Por eso ese conocimiento espiritual y salvador de Dios es la mayor necesidad de toda criatura humana. ¿Y cómo podemos llegar a ese conocimiento? Nosotros somos un pueblo que estamos enemistados con Dios todo el tiempo, porque siempre queremos hacer es nuestra propia voluntad, siempre queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Y es necesario, por eso inicié con este texto de Job, donde dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrán bien. Si yo quiero volverme en amistad con Dios, yo debo conocerlo a Él. Debo conocer su carácter, debo conocer lo que Él anhela que yo haga. Y la única forma que puedo hacerlo es yendo a su palabra. Esta semana que estás haciendo un trabajo por allá, una persona se me acerca porque me conoce y me dice: mire, yo tengo una inquietud y yo no me congrego en ninguna parte porque yo leo la Biblia y yo creo en Dios, pero yo no, y yo enseño de Dios, me decía. Y yo lo escuché, pero el punto es que yo le dije: bueno, si usted cree en Dios y le cree a Dios y dice que habla de la Biblia, pero dice que no se congrega, yo le dije: hay una contradicción ahí. ¿Por qué una contradicción? Yo le dije: claro, porque si usted cree en Dios y le cree a Dios y no se congrega, Dios dice en su palabra que no debo dejar de congregarme, que debo congregarme. No, que es que las iglesias son inventos de los hombres. No, señor. La iglesia, según la Escritura, forma parte
del propósito eterno de Dios para la salvación de su pueblo. Y son personas que cuando nunca se congregan, aún lean la Escritura por sus propios medios, son autoridad en sí mismos. Y ellos mismos deciden qué cosa en la Escritura es cierta o les sirve y qué cosa no. ¿Hay un conocimiento de Dios allí? No lo hay. Ahí es Él está, como decía un teólogo, le está devolviendo el favor a Dios. ¿Qué favor? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él está haciendo a Dios a su imagen y semejanza, porque lo está haciendo conforme a Él mismo. O sea, está teniendo un Dios ajeno delante de Él. Mire, iglesia, el pueblo cristiano, y no solamente el pueblo cristiano, sino toda persona es totalmente negligente para querer conocer a ese Dios que dice servir. Porque simplemente nos conformamos con asistir a una congregación. Porque simplemente nos conformamos con aprender ciertas doctrinas y que en la iglesia enseñen la doctrina de la gracia y las 5 puntos del calvinismo, etcétera, etcétera, o que sea una iglesia reformada, pero no queremos empezar a comprender esa naturaleza de ese Dios santo que nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y no ha querido entender que una de las cosas que Dios más anhela de su pueblo es que lo conozca. Hay un texto que repetimos mucho, yo quiero que vayamos allá, y es Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Ayúdele a su amiga Laura. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Mire lo interesante. Dios le está diciendo al profeta Jeremías, un profeta que estaba en medio de cientos de profetas que adoraban a un Dios ajeno y aún llamándole Jehová, porque profetizaban en el nombre de Jehová. Y estas palabras se las dice Dios a Jeremías y le dice, mire, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Palabras del mismo Señor Jesucristo, del mismo Dios. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia sobre la tierra. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero, dice Jehová. Mire, iglesia. Por eso el fundamento de todo verdadero conocimiento de Dios debe ser no una idea que yo tenga humana de Él, sino una clara comprensión mental y coherente de las perfecciones de Él manifestadas en las Escrituras. Eso es lo que Dios demanda de nosotros.
una clara comprensión de Él, tener un conocimiento coherente de Dios, como Él se ha manifestado en la Sagrada Escritura. Si no, estoy adorando y estoy orando a un Dios ajeno, totalmente ajeno, totalmente desconocido. Mire, iglesia, y algo bien interesante es que yo no puedo confiar y yo no puedo servir, ni tampoco puedo adorar a un Dios desconocido. ¿Cómo confiar en alguien que no conozco? Pero qué bueno que pudiéramos llegar a ese conocimiento al cual y a ese entendimiento de Dios al que llegó el apóstol Pablo, que pudo decir, pero es que yo sé en qué Dios he creído. Yo sé en qué Dios he creído. Y aún en las tribulaciones, y aún en la abundancia, y aún en la escasez, él decía, mire, yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba formando su carácter y haciéndolo cada vez más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y él entendía que todo lo que le ocurría era para su bendición, para su provecho, para su crecimiento, para su fortalecimiento en fe y en el santo temor hacia ese Dios santo. Por eso ese conocimiento espiritual y salvador de Dios es la mayor necesidad de toda criatura humana. Es la mayor necesidad. Pero el mundo no ve eso como una necesidad. El mundo y el ser humano, y aún nosotros, los que nos creemos hijos de Dios, tenemos necesidades más como más importantes que conocer a Dios. Y ponemos necesidades o situaciones más importantes por encima de querer conocer y agradar a ese Dios que nos ha llamado. Vemos como una necesidad más importante el trabajo, el ocio, el estudio, la pereza, el sueño, la irresponsabilidad. Pero mire, iglesia, nosotros debemos entender que Dios nos ha puesto en este mundo para que seamos adoradores de ese Dios santo, para su propia gloria. Dice el profeta Isaías, le dice Dios al profeta Isaías, dice, mire, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Él no me creó para ser famoso. Él no me creó para ser un gran empresario, el más sabio de los sabios, para ser el más importante en la sociedad. Él me creó para que viva para su gloria. Para eso me creó. Para que todo lo que haga en el lugar donde Él me puso, glorifique su nombre con lo que yo hago. Así sea un simple lustrador de zapatos. Lo hago bien porque lo hago ¿para quién? Para Dios. Si tengo ese conocimiento de ese Dios santo. Ese conocimiento de Dios, ¿qué va a hacer en mi vida? Va a empezar un proceso ¿de qué? De transformación. Porque entre más conocemos nosotros a ese Dios santo, más entendemos nuestra necesidad de depender de Él. ¿A causa de qué? A causa de nuestro pecado. Necesitamos de un Dios santo. Necesitamos que ese Dios santo nos santifique. Y esa necesidad
no es que la estamos viendo ahora. Esa necesidad la vio el mismo Señor Jesucristo cuando ora al Padre, por allá en San Juan 17, y le dice: Señor, santifícalos en tu verdad. San Juan 17, 17. Señor, tu palabra es verdad. Y hay una pereza tal en nosotros de ir a la Escritura, de querer separar tiempo para escudriñar las Escrituras, de querer separar tiempo para venir a la congregación, a rendir esa oración pública, a escuchar esa multiforme sabiduría de Dios, esa multiforme gracia de Dios, con la cual Dios nos suple ese conocimiento, ese entendimiento de sabiduría, para que el resto de semana podamos tener esa unción de comprender cuando estemos en nuestro tiempo de lectura allá en lo secreto, en nuestra casa. Porque podemos meditar en el sermón que escuchamos el jueves, el domingo, y podemos tener nuestro propio tiempo de escudriñar las Escrituras también por nuestra propia cuenta, pero sin dejar de depender de la congregación, porque somos miembros de un cuerpo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Mire, iglesia, y es que la cuestión es que no es solo querer conocer quién es Dios solamente por satisfacer una necesidad o una curiosidad humana, o tener simplemente un conocimiento teórico o académico. Mucha gente en su carne, en su carnalidad, quiere conocer de Dios por muchos motivos. Pero hay cosas, dice el apóstol Pablo, que en la carne no se pueden discernir, no se pueden entender. Y en la carne un conocimiento salvífico de Dios no se puede obtener. Son cosas que se deben discernir en el Espíritu. Por eso cada vez que usted va a la Escritura, que usted abre su Biblia, antes de hacerlo, ¿qué debe hacer? Orar. Y pedirle al Espíritu Santo de Dios que empiece a abrir su entendimiento, abrir su mente, su corazón, para que pueda comprender el misterio de su verdad. Que con la pura necesidad de la carne no se puede entender. Es necesario entenderlo en el Espíritu, con la fe que nos ha sido dada por parte de ese Dios Santo. Mire, iglesia, solamente podemos conocer a Dios, solamente podemos verdaderamente conocer a Dios en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando realmente nos entregamos a Él, cuando realmente nos sometemos a su autoridad, a la autoridad de su palabra. Y entonces empezamos a regular todos nuestros caminos, todos nuestros pasos, con la autoridad de su palabra. Porque ella es la que nos guía. Bien decía el salmista, por allá el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si esta lámpara no es la que está alumbrando su camino, por dónde ir, qué hacer, qué decir, estamos andando en tinieblas. Y vamos cada día de mal en peor. Porque nuestra vida no está siendo sometida a la autoridad de la palabra. Porque esa palabra de Dios, esa autoridad que viene de su palabra, no está regulando todos los detalles que gobiernan nuestra vida. No los está regulando. Estamos nosotros tomando decisiones por nuestra propia cuenta.
Estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Bien lo decía el sabio Salomón por allá en Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová. Teme a Jehová y apártate de él. Pero nosotros siempre queremos ir como un paso más adelante de Dios. Queremos, es que Dios como que le faltó algo y esto no es tan necesario. Eso como que, lo que dice por allá Mateo 6:33, como que no es tan necesario. Hay otras cosas que debo hacer primero. En vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, está primero mi familia, está primero el paseo del domingo porque vino mi familia a visitarme, está primero mi trabajo, está primero, bueno, cualquier otro compromiso. Pero empezamos a desechar ese consejo de Dios que todo el tiempo busca nuestra bendición, nuestro provecho, formarnos un carácter santo. Formarnos un carácter santo conforme a la imagen de Dios. Mire, esos preceptos, esos santos preceptos, esos mandamientos que nosotros empezamos a anidar en nuestro corazón, que nosotros empezamos a andar en ellos, son los que van a guiarnos no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Son los que van a abrir puertas, son los que van a limpiar nuestro camino, a quitar tanto tropiezo que se nos presenta. Bien dice la Escritura, Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Será que solo el joven lo va a limpiar con guardar su palabra? No, el joven, el viejo, el anciano, el pobre, el rico, todos. Porque es una lámpara que alumbra ese camino y podemos sortear esos obstáculos que se nos presentan a lo largo y ancho de nuestra vida. Mire, iglesia, Oseas capítulo 6, versículo 9, vamos a ir allá un momento. Algo que nosotros debemos tener es determinación en nuestra vida. En muchas ocasiones nosotros todo el tiempo andamos por emociones, andamos de acuerdo a las circunstancias que se nos presentan. Porque no aprendemos a tomar determinaciones. Oseas capítulo 6. Versículo 3. Mire lo que dice. 3. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿a quién? A Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Sí, por favor. Esforcémonos por conocer al Señor, hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará, que vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Mire, qué buena versión. Porque se requiere de esfuerzo para no simplemente quedarnos con lo que escuchamos en el sermón de la iglesia. Esforcémonos en conocer a Dios.
Aquí está diciendo, mire, nosotros vamos a conocer, pero no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a proseguir, a continuar escudriñando las Escrituras, hasta llegar a un entendimiento tal de nuestro Dios, una seguridad de quién es Él, así como la seguridad que tenemos de que va a amanecer. Y Dios todo el tiempo está demandando de nosotros, es eso. ¿Por qué razón? ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál será el motivo principal de que Dios encargue a través de toda la Escritura e insista de tal manera que lo conozcamos a Él, que conozcamos su carácter, que conozcamos su plenitud, lo conozcamos en su plenitud, en su Trinidad, en su ontología, todo lo que encierra su ser? ¿Saben por qué? Porque en eso consiste nuestra eternidad. En eso consiste nuestra eternidad. En que conozcamos a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Si no, Él no existiría tanto. Con honrarlo de labios es suficiente. Su pueblo lo honraba, y mucho, pero de labios. Y hacían largas oraciones. Y engañaban al pueblo, al otro pueblo. Pero es que a Dios no lo podemos engañar. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, dice, mire, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y si nosotros venimos solamente por cumplir un requisito, estamos perdiendo el tiempo. Porque Él sí sabe, mire, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra. Pero ¿qué hay en el corazón? No hay nada, porque no hay una evidencia de ese amor que realmente se debe manifestar. Esa luz que debe alumbrar delante de los hombres. No hay una evidencia. Porque el temor de Dios, el temor hacia Dios, dice el mismo Dios, por allá en Isaías 29:13, dice, no es más que un mandamiento de hombre, un conocimiento teórico. Ya, temo a Dios y ya. Hay que tener temor de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Teoría. Me sé, principal mandamiento. Teoría. Pero ¿qué hay en esa profesión de nuestra vida? En lo que Dios demanda de nosotros, para lo que Dios nos ha llamado a su servicio. Hay otras cosas más importantes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La pregunta es, ¿cómo hago yo para hacer esa voluntad de Dios? ¿O cómo hago yo para discernir si algo que escucho, o un sermón, una predicación que escucho, está conforme a la voluntad de Dios? Simplemente si hay ese esfuerzo y esa disposición, como decía Oseas, de disponernos para conocer a ese Dios Santo, para conocer su carácter. Y Dios me da las armas y las herramientas para examinarme a mí mismo. Si es que estoy en la fe o no. Pero no examinarme con mi propia sabiduría o con mi propia mente carnal, porque nosotros somos hábiles ¿para qué? Para justificarnos, para autojustificarnos.
El apóstol Pablo nos da un texto bien importante y es 2 de Corintios capítulo 13. Vamos a ir allá. 2 de Corintios capítulo 13. ¿Ya estamos todos ahí? 2 de Corintios capítulo 13, mire lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire lo interesante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mire lo interesante. Una de las cosas que el cristiano verdadero debe saber es que Cristo mora en nosotros, ¿cierto? Y debe morar. Pero ¿cómo hago yo para saberlo? ¿O cómo evidencio yo que Cristo está habitando realmente en mí? ¿Cómo? Por el fruto del Espíritu. Pero algo práctico es lo que dice el mismo Cristo en San Juan 14:21. ¿Qué dice San Juan 14:21? Lea su versión, Alonso. San Juan 14:21. Y el versículo 23. Que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. El que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. ¿Qué versículo es? 23. 23. Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. Mire lo interesante. Ahí es donde se evidencia y nosotros tenemos la certeza de que Dios mora en nosotros. Si su palabra también mora en abundancia en nuestro corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Él, para andar en su ley, para andar en sus mandamientos. Pero si no lo amamos, versículo 24, ¿qué es lo que evidencia que no lo amo, aunque diga que lo ame? Versículo 24 de San Juan 14. Versículo 24. Sí, Señor. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Mire lo interesante. El que no me ama no le interesa mi palabra. No le interesa memorizar mi palabra para obedecerla. No quiere guardarla en su corazón. No me ama. Así diga, yo amo a Dios. Es que Dios es todo para mí. Pero está adorando a un Dios ajeno. Porque no quiere conocer, no quiere entender esa necesidad que tenemos toda criatura humana de tener un conocimiento espiritual y salvífico de Dios. Es una necesidad. Es una necesidad. Si no, seremos como cualquier incrédulo. Los incrédulos dicen que creen en Dios. Claro. Creen en Dios y hablan maravillas de Dios. Pero maravillas que ellos se imaginan o creen. Pero un conocimiento coherente y escritural de Dios no lo tienen. Y así oren su oración delante de Dios, como es. Abominable. Proverbios 28:9. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el que aparta su oído
para no oír la ley, su oración también es abominable. Su oración es abominable. Porque no quiere escuchar la ley. Porque la ley de Dios, Dios en su palabra dice, no deje de congregarse. No, pero eso no es tan importante. Pero yo oro, es una abominación delante de Dios. Escudriña mi palabra, dice la Escritura, es una orden de Cristo. Pero a mí me da pereza leer la Biblia. No, pero yo oro. Esa oración es una abominación delante de Dios. Porque está apartando su oído para no oír la ley. Y estamos sirviendo a un Dios ajeno. Y decimos que Dios es nuestro amigo. Por eso inicié con el texto de Job. Vuélvete en amistad con Dios. Y por eso te vendrá paz. Y tendrás paz y por eso te vendrá bien. Todo el mundo habla que Dios es su amigo. Del amigo que nunca falla. Y hay carteles por ahí o mensajes que corren, el amigo que nunca falla. Pero ni saben quién es. ¿Somos amigos de Dios? ¿Tenemos el derecho de llamarnos amigos de Dios? ¿Qué dice la Escritura? San Juan capítulo 15, vayamos allá un momento. Mire lo interesante. San Juan capítulo 15. ¿Ya estamos todos ahí? San Juan capítulo 15, versículo 14. Mire lo que Dios dice ahí. ¿Lo tiene Marcela? ¿Lo quiere leer fuerte, por favor? Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Amén. Tenemos derecho de llamarnos amigos de Dios solo si hacemos lo que Él nos manda. Y así podemos decir, ese es mi amigo, Dios es mi amigo. Porque Él me manda a no dejar de congregarme y yo no dejo de congregarme. Porque Él me manda memorizar su palabra y yo memorizo sus enseñanzas para no pecar contra Él. Porque Él me manda a conocer su libro, su palabra. Y yo tengo conocimiento de su palabra. Conozco el orden, al menos en que ha sido escrito el canon escritural. Dios ha puesto un anhelo en mí de querer conocerlo. Esa es una evidencia de que Cristo mora en nosotros. Y de que no estamos adorando a un Dios ajeno. Por eso ese conocimiento espiritual y salvador de Dios es y debe ser la mayor necesidad de toda criatura humana. Debe ser la mayor necesidad, prioridad por encima de todas las cosas. Tener un conocimiento espiritual y salvador de Dios, no un conocimiento teórico, no un conocimiento histórico, sino no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento espiritual y salvador. ¿Por qué? Porque es lo que Dios demanda de nosotros. Porque eso es nuestra eternidad. Porque en eso consiste nuestra eternidad. Porque cada vez que conocemos a ese Dios santo, somos más conformes a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál sería el proceso que debemos hacer para llegar a ese conocimiento? No quedarnos solamente con lo que aprendemos el domingo, el jueves, sino el apóstol Pablo dice por allá en Romanos capítulo 12, y vayamos todos allá un momento.
Mire lo interesante. ¿Cómo debe ser este proceso? Romanos capítulo 12 tiene como título deberes cristianos. Es un deber suyo. Es un deber como hijo de Dios. Así, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo el tiempo debemos estar renovando ese conocimiento de Dios a la luz de su palabra. No conformarnos, no vivir conformes con lo poco que recibimos en la congregación, sino tener un buen tiempo de comunión con ese Dios santo. Un buen tiempo de intimidad con Dios, tiempo de oración, tiempo donde allá en lo secreto oro a mi Padre, que Él solo me ve en lo secreto. Y entonces ese Padre que ve en lo secreto me recompensará en público. Y no me dejará avergonzar. ¿Por qué? Porque Él pelea por mí. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Porque Él como con un escudo me rodeará de su favor. ¿Por qué? Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Entonces hay un conocimiento espiritual y salvífico de Dios, donde el ser humano deposita una confianza absoluta en Él. Y entonces en Él se hacen realidad todas sus promesas, como dijo el apóstol Pablo por allá en una de las cartas que le escribe a la iglesia de Corinto. Porque en Él todas sus promesas son en Él sí y en Él son amén, por medio de nosotros. Porque es necesario, además de creerle a ese Dios. Es necesario ser un pueblo esforzado, pero no para lo que nos conviene a nosotros, sino para la gloria de nuestro Dios. Mire, Daniel tenía eso bien claro. Daniel era uno de los profetas que tenía ese conocimiento de Dios. Y decía, Daniel, vamos a ir allá un momento, Daniel capítulo 11, versículo 32. Había un conocimiento tal de Dios en Daniel que él sabía que el fracaso o el triunfo de un pueblo estaba en el conocimiento del Dios que le servía. ¿Por qué? Un pueblo que no conoce a Dios, ¿qué le sucede? Se deja seducir. Es lo que dice Daniel 11:32. Mire, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, los que no hacen caso de la voluntad de Dios. Pero mire lo que continúa diciendo. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mira lo interesante. El que conoce a su Dios no se deja seducir. ¿Por qué? Porque él sabe que debe contender ardientemente por la fe que le ha sido dada. ¿Y cómo va a contender si no tiene conocimiento del Dios a quien le sirve?
¿Por qué se va a esforzar? Porque va a presentar buena defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en él. Usted va a iglesias donde le lavan el cerebro, donde esto, y de una vez usted escucha todo y ¡pah! Responde con un escrito está. Porque puede presentar esa buena defensa. Porque puede contender ardientemente por la fe que le ha sido dada. Y es uno de los deberes de nosotros como hijos de Dios. Es una de las obligaciones que tenemos nosotros. Una de las frases que yo compartía de Juan Calvino, que me parecía muy interesante, es que dice: un perro ladra cuando ve que su amo es atacado. Yo sería un cobarde si veo que se está atacando la palabra de Dios y guardo silencio. Miren lo interesante. Pero la mayoría de nosotros guardamos silencio ante tanta barbaridad, ante tanta bestialidad. ¿Por qué razón? Porque no tenemos conocimiento de Dios. Porque no hay un conocimiento escritural, espiritual, salvífico, coherente del Dios al que le estamos sirviendo. Porque no hay ese anhelo en nuestro corazón. Porque no vemos esa necesidad. Porque no palpamos esa necesidad. Hay otras necesidades más importantes para nosotros. Pero yo quiero, iglesia, que en esta noche usted se vaya con ese pensamiento. Que la necesidad más grande de toda criatura humana, que la mayor necesidad de toda criatura humana es tener un conocimiento espiritual y salvífico de Dios. No hay otra necesidad. Porque es que esa es nuestra eternidad. Si empezamos a conocer a Dios aquí, continuaremos en ese proceso en la eternidad. Toda la eternidad conociendo su carácter, su amor, su bondad, esas perfecciones infinitas que caracterizan a nuestro Dios. Ese Dios que todo lo que hace es para bendición de su pueblo. Así sea lo más malo que nosotros observemos. Porque cuando yo no tengo un conocimiento espiritual y salvífico de Dios, cuando me sucede alguna cosa mala o desastrosa a mí, yo digo, eso no viene de parte de Dios. Entonces, ¿en qué Dios he creído? Si Dios no tiene control sobre eso, entonces, ¿en qué Dios he creído? Por eso todas las cosas que suceden están bajo el control absoluto y soberano de Dios, del Dios creador del cielo y la tierra. Por eso Job decía: ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y una de las frases que más me impacta de Job
es cuando Él le dice, Él le dice a sus amigos, le dice, mire, aunque Él me matare, en Él esperaré. En Él esperaré. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Es necesario conocer a ese Dios. Un Dios que es amor, un Dios que da vida, pero también es un Dios que mata, es un Dios que destruye, es un Dios que condena, es un Dios que está irado todos los días contra el impío. Ese es el Dios escritural. Y termino con este texto. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. ¿Ya estamos todos ahí? Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 39. Del 37 al 39. Mire lo interesante. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ese es nuestro Dios. Él tiene control con todo lo que sucede. Y si hay alguien que diga que algo que sucedió no fue por la voluntad de Dios, Dios no tuvo el control sobre eso, no tiene ni idea de quién es Dios y está adorando a un Dios ajeno. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Todo proviene de Dios, todo lo gobierna Dios, porque Él tiene un señorío absoluto. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué el hombre todo el tiempo se queja contra Dios? ¿Y por qué a todo le echa la culpa a Dios? Y termina el texto, el versículo 39, diciendo, laméntese el hombre en su pecado. Laméntese por su maldad, más bien, y suplique a Dios su misericordia. Y suplique a Dios su misericordia. Mire, iglesia, la mayor necesidad de toda criatura humana, la mayor necesidad de toda criatura humana es tener un conocimiento espiritual y salvífico de Dios, conforme a las Escrituras. No hay otra necesidad. Que Dios nos ayude, que Dios coloque en nosotros ese querer como ese hacer, para querer conocerlo, que Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia sobre la tierra, porque es lo que Él demanda.